Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema muy directo, muy reciente, muy cercano. Y me refiero a cómo Cuba colapsa, cómo ese país tan lindo y tan productivo y tan alegre y tan musical colapsa por la avaricia de unos militares, por la avaricia de Gaesa, como lo dijo Marco Rubio en su comparecencia en la Torre de la Libertad. Y el programa de hoy hemos invitado a un gran amigo, a un gran comentarista, a un gran médico, pero además ha hecho radio, ha hecho televisión, y un hombre que además me une a él una profunda amistad. Me refiero al doctor Alberto Domingo Joali. Bienvenido a Cuba y su historia. Muchas gracias, Alberto. Pues, para mí es un placer estar aquí. El programa de hoy es sobre eso, como un país que fue ejemplo del mundo, que tuvo en los 2 o 3 posiciones más avanzadas de América Latina, un país con capital, un país con alegría, un país con música. Bueno, ahí no se puede escuchar a Celia Cruz, porque el gobierno esto de los militares, un gobierno autoritario, un gobierno que no sé de dónde sacaron esas ideas, pero bueno, a Celia y a otros no se puede escuchar en Cuba porque el gobierno lo prohíbe. Hablemos un poco de Cuba, doctor Domingo Joali, porque además, y por eso te insistí en que viniese, además de todo el colapso y de todo el hundimiento de un país y de una nación, es un país envuelto en basura. Uno va por toda la isla, caminando por las grandes capitales o grandes ciudades, y en todas las esquinas hay bultos de basura. Y por supuesto, ¿qué produce eso? Epidemias y muertes y niños enfermos. Habla un poco de la Cuba que tú ves ahora, doctor Alberto Domínguez Joali. Qué bueno tenerte aquí. Gracias Alberto por la invitación. Yo creo que para los cubanos, especialmente para los cubanos de Miami, es clara la situación de Cuba en términos de la increíble pobreza, de las increíbles limitaciones que el pueblo de Cuba está viviendo, producto final de la dictadura más larga en la historia de la humanidad, curiosamente apoyada todavía por un buen número de regímenes en el mundo, curiosamente apoyada todavía por una inmensa cantidad de personas en los diferentes países del mundo, incluyendo profesionales, cuyo común denominador en todos ellos es el nunca haber ido a Cuba a vivir allí, al menos por 6 meses. Con el desastre. Y poder vivir en carne propia lo que los cubanos han vivido, y lo que solamente nosotros, los cubanos que conocimos el régimen, unos en mayor, otros en menor grado, experimentamos y entendemos la terrible situación que vive nuestro pueblo. En Cuba faltan 3 cosas básicas en la vida de cualquier ser humano actual. Falta el agua, falta la energía y falta la electricidad. Y abunda algo que tú ya comentaste en todos los rincones de Cuba. Abunda la basura. Y esa combinación de esos 4 factores está haciendo que el número de cubanos, especialmente la gente vieja, esté muriendo mucho más rápido, mucho más temprano, con mayor número de enfermedades que no se concebía antes que pudieran surgir o coger fuerza, y el número de enfermedades que hay, por supuesto, es también increíblemente alto. Yo salí de Cuba hace mucho tiempo y me eduqué en el extranjero,
como médico en varias especialidades, en contacto con varios países latinoamericanos. Y para mí siempre ha sido curioso que en aquel entonces, en los tiempos de mi formación en países extranjeros, y en estos tiempos, la bobadita del 59 ahora, ¿cuántos años llevamos de dictadura? Bueno, 66 años. 66 años. Después de 66 años, todavía yo sigo encontrando personas de mi nivel que en otros países del hemisferio, latinos, apoyan totalmente a Cuba y consideran que las medidas que se están haciendo y que se han hecho contra Cuba son definitivamente inhumanas. Pero lo que más, una vez más lo repito porque es importante insistir en eso, lo que más caracteriza a esa gente es que hablan, vociferan en sus países de origen, pero nunca han ido a Cuba a vivir. A vivir. No, y saben lo que está pasando. Ellos saben lo que está pasando, pero muchas veces, por desgracia, la ideología hace al ser humano ciego, Sí. e incapaz de analizar con imparcialidad. Lo cierto es que en toda esta historia, en todo este fenómeno, que no ha sido para nada benevolente, especialmente con el pueblo cubano, quien más se ha afectado ha sido el pueblo cubano. Y yo no recuerdo en todos estos años de dictadura que Cuba haya tenido una peor situación que la que está teniendo. Lo que es curioso es que esto que acabo de decir lo hemos venido repitiendo por 60 años. Nunca hemos visto una situación tan peor como la que Cuba está viviendo ahora. Eso parece un disco que se repite cada año por 60 años. En lo que quiero hacer hincapié es que nunca la situación cubana ha tenido algún momento de mejoría. Bueno, hay momentos en la muerte de un individuo en que tienes momentos de mejoría. Está peor cuando hace fiebre, pero vuelve y cae, vuelve y aumenta, pero vuelve y cae. Pero la línea total es descendente. Y aguda, además aguda. Sí, aguda. Hay un hecho, pero no que te interrumpa, ¿no? Porque sí, hay equivocados, siempre ha habido en la historia. Y eso hasta en cierto sentido es parte de la dignidad del ser humano. O sea, tú tienes tu propia dignidad y tú opinas lo que tú quieras. Y eso, bueno, eso hay que respetarlo. Pero es interesante que este grupo, por ejemplo, en Cuba hoy hay un muchacho de 16 años, Jonathan Moore, de Morón, preso. Un menor de edad no puede estar preso. Y una mujer no debe estar preso. Y en Cuba abundan las mujeres presas y maltratadas, y este muchacho de 16 años preso, cuando debería estar en su casa. Pero no es la primera vez, no, Alberto, que yo oigo que un joven adolescente no es la primera ha sido puesto en la cárcel por el régimen cubano. Este es el último. Sí, exacto. Podrá ser el último. Lo cierto es que esa es una historia que yo recuerdo haberla leído, haberla oído continuamente en los medios masivos de comunicación por todas estas décadas. Cuba está produciendo ahora, lo que Cuba produce de petróleo es el 40% de lo que consume. Y ya no tienen claro, la entrada que tenían antes. El petróleo es necesario para todo. Para bombear agua, para subir un ascensor, para encender una luz. Para encender la luz. ¿En qué no se utiliza petróleo? Es la mayor fuente de energía que tiene el mundo. Pero hay otra cosa interesante, y qué bueno que tú lo mencionas, ¿no? En Cuba faltarían plantas eléctricas para dar un poco de luz, un poco. Y resulta que los militares que gobiernan en Cuba, la famosa denuncia de Marco Rubio, Gaesa, tienen en activos, o sea, dinero fresco, 18 mil millones de dólares en bancos extranjeros, no lo tienen en bancos cubanos. ¿Y para qué son esos millones? Para ellos. Bueno, cuando tú hablabas de esto, yo pensaba
¿Qué podría estar diciendo un izquierdista de lo que yo he dicho? En Cuba el petróleo se necesita para todo y los cubanos están sufriendo porque no lo tienen. El izquierdista que me está oyendo podría decir, eso es apenas lógico porque es Estados Unidos el que ha estado bloqueando la entrada que normalmente tenía Cuba de petróleo de otros países. Sin embargo, lo que tú acabas de decir, el mismo izquierdista que está pensando en responderme a mí lo que yo acabo de decir, no piensa en lo que tú acabas de decir. No le conviene. Los miles de millones de dólares que tienen los líderes de la revolución cubana en bancos extranjeros. Esto para compartirlo con los amigos oyentes. Ahí están los equivocados y los que no están equivocados. La hija de la esposa de Díaz-Canel se está comprando una casa en España, una mansión de $500,000. Eso es dinero, ¿eh? Entonces, no hay dinero para darle a los pobres y darle medicina a los enfermos de las epidemias. No hay dinero para comprar plantas, no hay dinero para darle comida a los cubanos porque se están muriendo de hambre. Realmente no estamos exagerando. Así es. Yo recibo ayer un texto grabado, la voz de una prima hermana que tengo allá en alguna parte de Cuba. Y la forma en la que habla, las cosas que me dice. Yo decía, ¿cómo logra vivir ella, que tiene más o menos la misma edad mía, en Cuba? Ha tenido mucha suerte, todavía está viva. Y no está enferma. Ha estado enferma y ha logrado superar. Mira qué bueno. Superar los problemas, incluyendo lo que llamamos nosotros comúnmente una gripa que se lleva a cualquiera de nosotros en cualquier momento facilito. Sí. ¿No? Pero en el tono de la voz, las expresiones que utilizaba, yo decía, Dios mío, ¿cuándo es positivo ser ignorante? ¿Cuándo es positivo no frustrarse, no reaccionar? ¿Cuándo es positivo tolerar? ¿Cuándo es positivo ser indiferente a la injusticia? ¿Cuándo es positivo tolerar el maltrato y el abuso? Bueno, es positivo en las personas que viven en Cuba y tienen que enfrentar todo lo que están enfrentando. Y así es ella. Yo creo que ella ha logrado enfrentar todo eso por su tolerancia, por su indiferencia, hasta cierto punto por no tener elementos capaces de analizar la situación y ver la terrible vida en la que está metida. No. Y con ella, un buen número de cubanos. La mayoría. La adaptación a las cosas más básicas de la vida. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, este es un programa duro, este es un programa que va directo al drama que están padeciendo todos los cubanos, unos y otros, no hago excepción, porque el drama es para todos, inclusive hasta para los opresores es un drama, porque los opresores son seres humanos equivocados, pero son personas que se dan cuenta que algo anda mal en Cuba. O sea, algo anda mal en Cuba cuando el hijo de Díaz-Canel, lo dijimos en el segmento anterior, se está comprando una casa en España de $500,000. Alberto, lo que pasa es que no les importa. Sí, bueno, definitivamente no les importa. Pero ¿cómo el poder del dinero es mucho más, va mucho más allá del sentimiento humano. Entonces, algunos se quejan. No, pero Estados Unidos podría darle petróleo. Bueno, Estados Unidos le da petróleo al que quiera, pero no está obligado a hacerlo. Bien, además, hay otra cosa que yo quiero repetir aquí en Cuba, su historia. La libertad de Cuba y la independencia de Cuba estuvo siempre, no estoy exagerando, muy ligado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la famosa guerra hispano-cubano-americana del 89,
participaron los Estados Unidos. La independencia de Cuba se logra porque Estados Unidos se molesta por el maltrato español a los cubanos y le declara la guerra a España, y ahí viene la constitución del 1901 y la independencia en 1902. O sea, que la independencia de Cuba siempre ha estado ligado a Estados Unidos, y no porque Estados Unidos sea más malo o más bueno, sino porque siempre Estados Unidos ha estado mirando a Cuba con ojos de bondad y con ojos de libertad. Y por eso logramos la independencia. Y ahora, bueno, porque Estados Unidos tiene que mandarle petróleo a un gobierno que maltrata a sus ciudadanos, mete preso a sus niños y tiene todo el dinero en bancos extranjeros, me refiero a Gaesa, y no compra nada. No solamente eso, es el más cercano de los enemigos principales de Estados Unidos. Claro. El más cercano. ¿Cómo voy a tener yo? Y han tenido cierto grado de consideración. Yo estoy seguro, una vez más, que los izquierdistas no consideran que Estados Unidos ha tenido cierto grado de consideración con el régimen cubano, y que el bloqueo es lo que, como siempre se dice, ha llevado a Cuba a la desgracia que ha tenido. Cuando la desgracia que ha tenido, en increíbles palabras de Marco Rubio, no se debe para nada al bloqueo. No, pero eso no lo entienden. Pero eso al final lo saben, ¿eh? Lo que pasa es que como viene el fanatismo, hay que defender al que... Así es. Entonces, y es un error garrafal, ¿no? Lo es, pero bueno, ahí está el drama de Cuba. O sea, el drama de Cuba se da fundamentalmente, y lo voy a decir en muy pocas palabras, porque cuando triunfa la revolución de 1959, que era una revolución para volver a la democracia cubana, Fidel Castro traicionó ese concepto tan simple de volver a la libertad y a la democracia cubana, y le dijo a los estalinistas de Rusia: esto es de ustedes. Y les regaló la revolución cubana a los estalinistas. ¿Quiénes son los estalinistas? Hay más de 12 millones de muertos en el mundo por el estalinismo. A lo mejor la cifra es corta. Y ese fue el régimen al cual miró Fidel Castro para entregarle todo un proceso cubano, y miren los resultados. Los resultados es esta situación, este colapso de que Cuba no tiene comida, de que Cuba no tiene agua, de que Cuba no tiene energía, de que Cuba no tiene luz, de que Cuba no tiene ni música. Los grandes músicos cubanos, y yo mencioné un caso, pero pudiera mencionar otro, Celia Cruz, el gobierno no los deja escuchar en Cuba. ¿Por qué? Porque Celia Cruz era una cantante de la libertad, y así otros, ¿no? Entonces, igual, pienso que podemos estar llegando a una encrucijada final de la crisis cubana. No sé, yo llevo 60 años de frustración. Bueno, y no creo que ahora suceda el milagro. Pero lo que sí es cierto es que hemos estado en estos momentos en un punto mucho más cercano a una posible solución al problema que han tenido los cubanos. Solución en términos de, francamente, eliminación de la dictadura comunista de Cuba. Yo, sin embargo, soy un poco pesimista, probablemente por la cronicidad de las frustraciones que hemos tenido todos los cubanos durante tanto tiempo con respecto a que Cuba finalmente sea libre. Lo veo muy difícil. Ellos todavía, a pesar de cómo ese paraíso se ha venido desboronando y ya no le queda casi que estructura, las raíces todavía siguen siendo un poco profundas. Esperemos. Sí, pero ellos no tienen, me refiero al régimen y me refiero a Gaesa, ellos no tienen capacidad para frenar el colapso cubano y revertirlo. No pueden. No. Revertirlo, como decíamos anteriormente, Cuba ha sido una muestra de la progresiva destrucción y empobrecimiento del pueblo. No. Y eso nunca ha habido reversa. Nunca hemos dicho, nunca hemos visto, no, este año sí Cuba, gracias a Dios, mejoró. Sí. O produjo más, o fue más positiva la situación económica. Yo no recuerdo haber
nunca he oído eso. Pero tampoco nunca, la encrucijada de ahora, es interesante la encrucijada. Porque, por ejemplo, Raúl Castro ordenó el derribamiento de las famosas avionetas de Hermanos de Rescate. Hay 3 ciudadanos americanos asesinados por Raúl Castro y un cubano. Entonces, en estos momentos Estados Unidos está juzgando a Raúl Castro. Tiene abierto el juicio. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, yo no voy a discutir si la temporalidad es la mejor o la peor, pero no te me quejes. Si mataste 4 seres humanos en aguas en aires internacionales, no fue en Cuba. ¿Cómo no? Los mataste ¿Cómo no? en los mares internacionales. O sea, la situación de Cuba, a todos esos que te dicen, no, pero no tenemos que ser tan duros. No, pero sí hay que ser duros. ¿Por qué? Porque en Cuba sigue estando los menores presos, más de 2.000 presos, la gente maltratada, la gente sin azúcar, la gente... ¿Hasta dónde vamos a llevar esto? Bueno, pues ya que se vayan, que es la tesis americana, ¿eh? Por eso el enjuiciamiento de Raúl Castro. Ustedes no tienen capacidad para resolver lo de Cuba, además no tienen derecho a estar en Cuba. Por supuesto que no tienen derecho, no tienen ningún derecho. Han sido los peores enemigos en la historia de la existencia del pueblo cubano, los peores. Y hemos tenido que soportarlos a la fuerza, porque ha sido, por supuesto, un régimen impuesto. Claro. Es una dictadura. Todavía muchos consideran que no lo es. Bueno, no volvamos más a ese punto. Sí, eso siempre hay equivocados en la historia, Alberto, siempre los hay. Y esto, yo me los encuentro igual que tú aquí. No, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? No, ¿hasta dónde vamos a llegar con el abuso con los cubanos? Porque los que están sufriendo aquí no son los militares de Fidel Castro ni de Raúl Castro. Por supuesto que no. Es el pueblo humilde, el pueblo de abajo. El pueblo que quiere azúcar, que quiere luz, además que quiere felicidad. ¿Te das cuenta? Yo estuve allí en el 2016. Fui porque me invitaron. Aclaré que antes de esa fecha yo hablaba en programas como este en contra de lo que estaba pasando en Cuba y que por esa razón yo tenía temor de ir a Cuba. La razón por la que me invitaron fue profesional. Y en ese sentido me contestaron: usted no va a tener ningún problema a no ser que mate a alguien, robe a alguien o haga algo que es francamente en contra de la vida y de la situación social de Cuba. Le dije, ok, me arriesgué a ir. Aproveché ir para ver todos los sitios donde yo había estado, o los principales sitios donde yo había estado. Y de las múltiples cosas que capté, es que dentro de la inmensa pobreza, terrible pobreza que yo vi en ese viaje, existen gente afortunada, ligada al régimen, que viven bien, viven muy bien, y no les falta la comida, ni les faltan las cosas básicas. La situación ahora es 5 o 10 veces peor que la que yo conocí en el 2016, pero en aquel entonces la situación que yo vi fue tan terrible que yo no puedo dejar de decir que la única vez que yo en mi vida, la única vez, me he deprimido fue en ese viaje. Porque yo nunca pensé ver lo que yo vi. Yo sabía que la cosa estaba mal. Pero una cosa es hablar desde aquí, una cosa es analizar desde aquí y otra cosa es estar allá. Claro. Por eso yo invito a todos los amantes de ese régimen que no deberían estar donde están, sino allí. Sí. ¿No? Sí, la degradación en Cuba es muy triste, ¿no? Es muy triste porque, por ejemplo, yo tengo familia y tú tienes amigos, familia también. Esa degradación la están sufriendo todos, ¿eh? Claro, los de GAES y los militares no sufren. Ellos tienen agua en las piscinas, tienen picadillo y tienen azúcar. Y tienen petróleo para encender las luces de sus casas. Así es. Pero el pueblo no. Así es. Así es. Y son 10 millones. 10 millones a los que les falta el agua. Imagínate tú no tener agua. No tener agua por 5 a 6 días de cada semana. Imagínate tú viviendo sin agua
por 5 a 6 días de cada semana. O depender de un tanque agua, de un camión tanque agua, que eventualmente, sin predecirlo, sin saberlo, llega o no llega al lugar donde hay gente que lleva varias semanas sin agua. Eso hay que vivirlo, los detalles de eso hay que vivirlo. No, eso es muy triste, oírte es muy triste, pero bueno, nosotros estamos obligados como periodistas en un programa como este en compartir la información que tenemos, ¿no? Entonces esa información triste es de ustedes también, porque además yo pienso que la encrucijada final va a venir, es una conclusión muy positiva de mi persona, siempre he sido muy positivo. Ojalá sea así. Sí, ojalá sea así, porque no hay derecho a que tú tengas a la gente presa, maltratada, sin azúcar, sin luz, sin posibilidades de limpiar la esquina de tu cuadra que está llena de bolsas de basura, y eso lo que crea son epidemias, y tú lo sabes. Bueno, nunca en Cuba había habido ni la cantidad de enfermos que hay, ni el número de epidemias al mismo tiempo que se han desarrollado, ni nunca habían persistido por tanto tiempo en ninguna parte del mundo. Esas son cosas que inclusive no aparecen en los medios masivos de comunicación porque probablemente, yo no sé, yo pienso que el ser yo cubano, el haber estado allí, haber nacido allí, después haber estado, como lo dije en el 2016, estar al tanto de lo que sucede en Cuba a través de los medios masivos de comunicación, con mentiras y con verdades, el ser médico, el ser infectólogo, el entender los mecanismos naturales a través de los cuales situaciones como las que vive en Cuba originan la situación que hay, no la tiene todo el mundo y no son capaces de entender que Cuba está enfrentando situaciones socio-médico-culturales que probablemente ningún país, ni siquiera el Congo, las ha sufrido. El Congo en estos momentos ha tenido más de 200 muertes por el Ebola, y eso es en parte debido a la pobreza de ese país. Pero han habido ya instituciones que han ido allí y están vacunando, y están atendiendo, y están ayudando a esa población. Y se puede controlar, hay muchas más posibilidades de controlar esta epidemia que se está desarrollando en el Congo que controlar las múltiples epidemias que llevamos más de un año teniendo en Cuba. Alberto, lamentablemente el tiempo se agotó. Siempre es así. Pero por eso yo te dejé correr porque estabas mencionando el meollo de la crisis, el meollo del colapso, el meollo del sufrimiento, y confiamos realmente que todo esto se acabe pronto. Confiamos en que, y lo digo con mucha seguridad, que Estados Unidos una vez más, como lo hizo por la independencia de Cuba, lo vuelva a hacer ahora, o sea, que ayude a que estos asesinos que dirigen y corruptos que dirigen a la nación cubana se vayan. Gracias, Alberto, por Gracias a ti una vez más por permitirme desahogarme. Y reciban todos, el saludo, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.